Vamos a leer un texto de la palabra del Señor y poco a poco vamos a ir desarrollándolo en esta noche. Yo ruego a Dios que me dé la capacidad de poder expresarlo como lo he recibido. El título del mensaje, para ponernos en contexto, el título es Lamento de Jeremías. Lamento de Jeremías. Vamos a ir al texto que vamos a desarrollar. Lamentaciones capítulo 1 y el verso 16. Dice la palabra del Señor: por esta causa lloro, mis ojos fluyen en agua, porque se alejó de mí el que consuela mi alma. Padre, en esta noche, donde tu nombre está siendo glorificado, papá, venimos a adorarte. Levantamos nuestras manos en señal de adoración a ti, de rendimiento, Señor. Padre, yo hoy levanto mis manos y te pido, Dios mío, que pases por mis labios un carbón encendido del altar, Señor. Y que soy inmundo y de labios inmundos, pueda, Señor, hoy compartir tu palabra, y te ruego que tu palabra corra y sea glorificada, Dios mío. Que llegue a los hogares, a las vidas, que transforme. Tu palabra que no vuelve vacía, que hace la obra para la cual la envías. Por favor, papá, te ruego que nos hables hoy. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Saben lo maravilloso de la Biblia? Lo maravilloso de la Biblia, que es un libro que se compone de 66 libros, escritos por más de 40 autores diferentes, en un periodo de 1500 años. Un libro en el que podemos leer historia, arqueología, geografía, astronomía, ciencia. Y creo que si hay algún texto en la Biblia donde resume la palabra del Señor, uno de entre tantos que hay, me encanta como el libro de Proverbios, en el mismo capítulo 1, dice: palabras de sabios y dichos profundos. Me encanta que la Biblia sea el libro más profundo, pero que a la vez sea el libro donde más misterios hay y más sencillez puede uno encontrar. En la Biblia leemos de un pueblo liberado con una vara, de un gigante derribado con una piedra. Leemos cosas tan extraordinarias como de hombres que fueron arrebatados al cielo sin morir, como Elías y Enoc. Leemos de milagros extraordinarios, dice la Biblia, y Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. La Biblia es maravillosa y nos cuenta tantas y tantas experiencias y milagros increíbles, pero me enamora la Biblia, porque no solamente leemos de milagros, no solamente leemos de misterios. En la Biblia podemos hallar debilidades, podemos hallar fracasos. La Biblia nos guarda silencio. Resalta David que con una piedra derriba al gigante Goliat, y tras eso él se vuelve famoso y le cantan alabanzas. Pero el mismo libro que registra obras tan portentosas como esas, es el mismo que luego hablaría del fracaso que él tiene a causa de su pecado.
Pero no solamente eso, es que la Biblia, aparte de leer debilidades de hombres. Buenas noches, bendiciones. Soy una hermanica más en Cristo y me gustaría estar con ustedes. Amén. Bendiciones. En la Biblia no solamente es un libro donde encontramos debilidades y fracasos, es un libro donde encontramos lamentos. Hay tantos lamentos que un libro de la Biblia se llama Lamentaciones. Un libro que, a pesar de no haber pasado muchas pruebas, se lo han asociado a un profeta en concreto. No existen pruebas al 100%, pero todo apunta que el autor de este libro llamado Lamentaciones fue el profeta Jeremías. Escuchen, el profeta Jeremías es uno de los profetas más grandes que encontramos en el Antiguo Testamento, uno de los profetas más grandes que encontramos. Jeremías, profeta que ha nacido dentro de una familia sacerdotal, que siendo un jovencito fue llamado por Dios para ocupar un ministerio profético de alto nivel. Es en el momento en el que Jeremías, siendo un joven, le dice: Señor, no sé hablar, no tengo capacidades. Yo no valgo para esto. ¿Cómo voy a hacer si no sé? Precisamente la mano de Dios vino sobre él. Y es que eso es lo que le enamoró a Dios de Jeremías. Que él decía: soy un muchacho y no sé cómo hacerlo. No tengo capacidades. No voy a ser capaz. Por esas razones que Dios le usó. Porque no se pensaba que era alguien que tenía capacidades. Porque eso es lo que le enamora a Dios, gente humilde. Gente que no alardea, que sabe mucho, que tiene muchas capacidades y está esperando, como que levanta el cuello así, levanta la cabeza para ver si es que acaso le ve Dios y le dice que estoy yo aquí, que yo sé hacer esto y tengo... ¿Saben ustedes que Moisés pasó 40 años en Egipto creyéndose ser alguien? Por eso Dios le envió al desierto y durante 40 años le trató en el desierto para hacerle entender a Moisés que no era nadie. Los otros 40 años siguientes es una prueba de que Dios usa gente que no se piensa ser nada. No le usó Dios nada más sacarlo de Egipto porque creía ser alguien. Le empezó a usar Dios después de tratarle 40 años en el desierto, cuando Moisés se dio cuenta que no era nadie. Eso es lo que le pasó a Jeremías. Aunque había nacido en una familia sacerdotal y él podía alardear, pero había algo en él que decía: yo no me siento para esto. ¿Y saben ustedes que Jeremías no fue llamado en tiempos de servidumbre? ¿Saben ustedes que Jeremías fue llamado en el año 13 del reinado de Josías? Y ser llamado al ministerio profético en pleno reinado de Josías, cuando Josías estaba en puro avivamiento. Jeremías no fue llamado en un tiempo de crisis, en un tiempo de dolor, en un tiempo de desesperación. Jeremías fue llamado en plena reforma. Jeremías fue llamado al ministerio profético para hablar a un pueblo cuando había salido de 55 años de dos reinados, como es el de Manasés y su hijo Amón, que habían masacrado a Israel en extremo, que habían derribado el templo, que lo habían quemado, que habían derribado los altares, que habían levantado en todo camino, en todo lugar alto, altares y ídolos abominables,
donde había escuelas de hechicería, escuelas de ocultismo, donde la magia blanca, la magia negra, todo eso durante más de 50 años había crecido en Israel, pero levanta Dios a un rey llamado Josías. Dios le usa y en plena reforma es que le llama Dios a Jeremías. Es ahí, y esto quizá lo compartimos la semana que viene, y vamos a hablar del primer mensaje de Jeremías en plena reforma. Y está muy ligado al mensaje de esta noche. Y hay un cambio de gobierno en Israel. Y el cambio de gobierno nunca va a garantizar tu cambio interno. Hay quien dice, si me cambiara de iglesia sería mejor. Si se fuera este pastor y hubiera otro, yo sería mejor. Si este y el otro no estuvieran cantando en el coro que me hacen mal, yo sería mejor. Si Conquistando Corazones no lo llevara el tío Juan y lo llevara otra persona, yo sería mejor. Los cambios de gobierno no garantizan los cambios internos. La fidelidad a Dios no depende del cambio de gobierno, sino de cómo respetamos a Dios en la intimidad. A pesar de haber este cambio de gobierno tan grande, todo, hermanos, todo el ministerio profético de Jeremías fue acompañado de un lamento. No es de extrañar que a él se le asocie que fuera el autor de ese libro, Lamentaciones. Miren, hermanos, ¿saben ustedes que el libro de Lamentaciones, según los más grandes eruditos, cuentan incluso las tradiciones judías, que el autor de este libro fue Jeremías? Porque el profeta Jeremías fue el que se sentó en un monte a las afueras, lejos de los muros de Jerusalén, mirando a la ciudad, y comenzó a lamentarse. Según algunas tradiciones judías, fue desde el monte Gólgota que se quedó mirando toda la ciudad, y es donde nació el libro de Lamentaciones. Lamentaciones, amados, no es un poema de amor como puede ser Cantar de los Cantares. Lamentaciones es un libro compuesto de 5 poemas que son tan lamentosos que los judíos lo leen en tiempo de luto. No es, hermanos, en días de fiesta como en días del Purim. ¿Saben ustedes que los judíos celebran la fiesta del Purim? Que es como lo que aquí sería el carnaval. Y hay fiesta, hay algarabía, hay colores. ¿Sabes qué libro leen? Leen el libro de Esther. Y cuando mencionan a Amán, empiezan a buchear. Pero cuando dicen Mardoqueo y Esther, empiezan a gritar porque recuerdan cuando Dios cambió su lamento a un baile. Pero en días de fiesta del Purim, que es cuando Dios cambia la suerte del pueblo, no leen el libro de Lamentaciones. Los judíos leen el libro de Lamentaciones en tiempos de luto. Porque lo único que se ve en Lamentaciones es hambre. Son reyes perseguidos. Es saqueo del templo. Es la matanza de líderes. Es el cautiverio de los habitantes. Por eso se quedó mirando Jeremías desde el monte Gólgota. Y no tuvo otro que desde lo más profundo de su corazón tuvo que decir: ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincia se ha hecho tributaria. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. Y no tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron.
se volvieron enemigos. Las calzadas de Sión tienen luto, porque no hay quien venga a sus fiestas solemnes. Sus enemigos han sido hechos príncipes, y aquellos que el pueblo aborrecía ahora son prosperados. El estado del pueblo es lamentoso, todo el pueblo asolado, los príncipes llevados cautivos por el imperio de Babilonia. Mucho pueblo fue llevado. He de decir, hermanos, que fueron llevados muchos, pero no todos. Algunos se escondieron en Israel, otros se escondieron en cuevas. Daniel no corrió la misma suerte. Daniel y otros príncipes sí fueron llevados cautivos. Pero Jeremías se lamenta del pueblo y de las condiciones en las que está. No solamente se está lamentando del pueblo, como él ha quedado y no ha sido llevado cautivo, dice: yo soy hombre que he visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas. Escúchenme bien, miren cómo se sentía Jeremías. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y se revolvió su mano todo el día. Escuchen, quiero que sientan cómo se sentía Jeremías. Soy un hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. No puedo ver bien porque lo único que veo es tinieblas. Por eso, él tiene que decir en el capítulo 3 y verso 8: aunque clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración, cercó mi camino con piedra labrada y torció todos mis senderos. Fijaros el estado en el que se encontraba Jeremías. Él estaba diciendo: me encuentro en oscuridad y no siento que tengo comunicación con Él. El texto empieza diciendo: me guía en la oscuridad. Y el verso que hemos leído termina diciendo como que Dios no le oye. En oscuridad y sin comunicación. No sé si están preparados, pero he aquí el corazón del mensaje en esta noche. ¿Saben ustedes que en la Segunda Guerra Mundial se cuenta de una serie de traiciones a pilotos de avión? Gente que sabía que estaba desertando y eran pilotos, que eran espías. Dice que los mandaron a sobrevolar, a inspeccionar y luego volver, pero sabían que eran traidores. ¿Saben lo que hicieron para acabar con esos pilotos de avión? Les enviaron a una misión y al regreso dijeron: apagad todas las luces, cerrad todas las comunicaciones. Ellos habían despegado desde un mar, desde un puerto, pero cuando regresaban por la noche no veían las luces, no podían aterrizar. Intentaron ponerse en comunicación y no había comunicaciones, las habían cerrado. Sin luz, en plena oscuridad y sin comunicación, los traidores lo que hacían es que caían directamente al mar, morían todos. En oscuridad y sin comunicación. Escúchenme bien, si la luz de Dios no te guía y no tienes comunicación con Él, acabarás perdido en este mundo. Y me dirás: Eugenio, ¿y por qué me dices todo esto? Porque el lamento es: por esta causa lloran mis ojos. Por lo que lloraba Jeremías no era por haber perdido su hogar. Por lo que lamentaciones expresa no es por la pérdida de riquezas, ni porque están incómodos. El lamento más grande que le puede suceder a un ser humano es sentir esto: por esta causa lloran mis ojos.
y se deshacen mis ojos en aguas, porque se ha alejado de mí el que consuela mi alma. Podrás perderlo todo. Podrás perder la riqueza. Podrás perder los hogares. Podrás perder la comunicación con amigos. Podrás perderlo todo. Pero habrá tiempo de levantarte. Como sientas que Dios se ha alejado de ti, no hay mayor lamento. Y es que sucede esto, que una iglesia, que un creyente se aleje de Dios, como hizo la iglesia en Galacia. Dice Gálatas 1:6, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia para seguir un evangelio diferente. Eso es una cosa. Alejarme yo de él es una cosa. Pero que Dios se tenga que alejar de una iglesia como por ejemplo Sardis, porque le diga: tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Que yo decida alejarme de Dios es una cosa, pero que Dios me mire y diga: tiene una doble vida. ¿Hasta cuándo vais a claudicar entre dos pensamientos? Que yo decida alejarme de él es una cosa, y que decida vivir creyendo que yo voy a ser salvo por gracia, pero tengo la oportunidad y tengo el derecho de que, como Dios es amor, convertirme en un abusador de la gracia. Tengo una palabra esta noche: seremos salvos por gracia, pero los abusadores de la gracia que se olviden de salvación. Una cosa es ser salvo por gracia y otra cosa es convertirte en un abusador de la gracia de Dios. Una cosa es que Dios te haya libertado, y al que Dios liberta, verdaderamente esa persona vive libre. Pero la libertad, escúchenme bien, la libertad no consiste en hacer lo que quieres. La libertad consiste en hacer lo que debes. No has sido libertado del pecado para vivir como quieras. Has sido libertado del pecado para honrar a Dios el resto de tu vida. Yo digo que los cristianos somos los únicos esclavos, hermanos, libres que hay en este mundo. Tú sabes lo que es ser esclavo, hermanos, por agradecimiento. Nos ha dado la libertad, pero lo amamos tanto a Él. Sentimos que no tenemos nada con qué pagarle, que decimos: el resto de mi vida estaré sirviéndote. La libertad no consiste en hacer lo que quieres. La libertad consiste en vivir como debes vivir. Y hay gente que decide alejarse de Dios. Pero hay otra gente que pretende que Dios se quede en su lugar, que se quede a su lado, que lo cuide, que lo proteja, que lo bendiga, viviendo de una manera que no debe vivir. Resumo esto y ahora sigo adelante. Escuchen, ¿qué es el primer mandamiento? El primer mandamiento que Dios le dio a Israel, ¿cuál fue? El primero. Vámonos a Éxodo capítulo 20. Está pusiendo por ahí, mi reverendo está pusiendo por ahí textos, ¿verdad? Vámonos a Éxodo capítulo 20. Cuando Dios le da los mandamientos, el primer mandamiento que recibe el pueblo es el siguiente. Capítulo 20, verso 3. A ver si lo pone nuestro hermano reverendo por ahí por el chat. Y lo vamos a leer todos juntos. El primer mandamiento. Éxodo capítulo 20 y verso 3. Dice la palabra, ahí está: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento que Dios le da al pueblo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ocurre que dice la Biblia que como Moisés tardaba en descender del monte,
el pueblo empezó a pensar. Se acercó a Aarón y le dijo: quizás tu hermano ha muerto, ha subido al monte, lleva mucho tiempo, seguramente estará perdido. Pero lo que no sabía es que Moisés estaba en el monte, y aunque habían pasado 40 días, estaba recibiendo mandamientos del Señor. No es casualidad que el primer mandamiento que le dice, que le muestra a Moisés sea: Moisés, cuando bajes, dile a mi pueblo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué razón? Porque escuchen, lo primero que Dios tenía preparado para ellos fue el primer desenfreno que ellos tuvieron. Y dice la Biblia que mientras Moisés tardaba en descender del monte, dijo: haznos dioses que vayan delante de nosotros. Y dice la Biblia que juntaron todo el oro, lo tiraron en un lugar de fundición, y dice, y les hizo, con un buril, dice, les hizo un becerro de oro. Cuando Moisés baja, ¿qué es lo que ve? Ve en las faldas del monte, ve un ídolo. Ahora atención, si yo hago un ídolo, que en este caso el pueblo, ¿qué hizo? Hizo un ídolo, un becerro. Y cuando ya lo tenían construido, dice la Biblia, y proclamaron y dijeron: ya que ahora es tarde y ya viene la noche, no nos preocupemos, mañana será fiesta. Léanlo: mañana fiesta para Jehová. Pero ¿cómo que mañana fiesta para Jehová? ¿No habéis hecho un ídolo? ¿No es un becerro? Sí, pues mañana la fiesta que sea para el becerro. Pero no, yo decía, no, hemos hecho un becerro, pero la fiesta va a ser para Jehová. ¿Pero cómo para Jehová? Si lo vais a hacer en memoria de un becerro. Y dirían, no, es que el ídolo nos interesa que esté aquí en las faldas del monte. Un ídolo al que podamos ver, un ídolo al que podamos acercar, un ídolo que podamos tocar con nuestras manos. Pero no queremos olvidarnos del que está encima de la montaña. Es Jehová el que nos ha liberado de Egipto. En otras palabras, querían tener a Dios en la cima del monte y un ídolo en las faldas del monte. Querían tener a Dios porque Dios es el que les libra de los milagros, pero querían tener su ídolo, que se acercaran todos los días a rendirle culto personal. Mis amados, no podemos pretender tener una vida en Dios, que Dios se agrade de nosotros, y tener un ídolo escondido, un ídolo llamado pecado oculto, donde vayamos todos los días, hermanos, a doblegarnos ante Él, a sacrificarnos, hermanos, cosas. Escúchenme bien, que querían tener a Dios en la cima del monte, pero un ídolo en las faldas del monte. No se puede servir a dos señores, porque se amará a uno y se aborrecerá al otro. No se puede, hermanos, servir a Dios y al pecado. No se puede, hermanos, agradar a Dios, pretender que Dios esté cerca de mí, pero yo practicar pecados ocultos. No se puede, hermanos, no, porque de una fuente no puede salir agua dulce y agua salada. No podemos practicar el pecado sin pretender que Dios se aleje de nosotros. Y no hay lamento más grande, no hay pérdida más grande que la pérdida de no tener a Dios a tu lado. Hay un momento que el pueblo, hermanos, dice, empieza a echar memoria y ven el arca, empiezan a ver el arca de la alianza como un objeto distorsionado. Ya no le ven como un lugar donde Dios se manifestaba una vez al año entre los querubines. Ya no. Lo ven como un objeto de poder, como un arma. Y ellos dicen, si tenemos el arca, todo nos va a ir bien. Si traemos el arca, es el arca el que va a dar miedo a los enemigos. Es el arca el que va a ir delante de nosotros y nos va a dar victoria. Es el arca. Dice la Biblia que sacaron el arca. Y esto es capítulo 4 de Primera de Samuel. Cuando nosotros, antes de leer Primera de Samuel capítulo 4, hay que leer un texto del Salmos, que es Salmo capítulo 78 y el verso 60, dice la Biblia. Bueno, cuando ellos dijeron que venga el arca, traigamos el arca, porque pusieron toda la confianza en un objeto. Cuando ellos pronunciaron eso, miren lo que dice el verso 59.
de Salmo 78. Lo oyó Dios y se enojó en gran manera, por lo tanto aborreció a Israel. Y dice, dejó por tanto el tabernáculo en Silo y la tienda que habitó entre los hombres. Y mira lo que pasó. Y entregó a cautiverio su poderío y su gloria a mano del enemigo. ¿Saben ustedes, hermanos, qué es lo que ocurrió cuando sacaron el arca del lugar donde debía estar? Que era una tienda de campaña en un desierto, pero era donde Dios quería tenerlo. La gente iba allí, no rendían culto a un objeto, rendían culto a Dios. Y lo veían de esa manera. Pero cuando Dios escuchó que el pueblo ya no era Dios, ya es el objeto, ya no es Dios, es el arca. Que ya no es Dios el que me libera, ya es el culto. Que ya no es Dios, que es el saber hacer las cosas. Que ya no es que reciba de Dios para predicar, no, es que yo ya soy muy listo y ahora sé internet, cojo 4 frases de 4 predicadores y me hago un mensaje que válgame Dios, luego me hago famoso. Que ya no es Dios, que es que ahora ya tengo mi sello y ya, pues yo ya puedo así todo. No, no, cuando cambiamos, cuando nos convertimos, como el error que cometió la mujer del capítulo 4 de Juan, la samaritana. ¿Eres más grande que nuestro padre Jacob, que nos ha dado este pozo? Pero ahí estaba Jesús para decirle, si bebes de este agua siempre tendrás sed, pero si bebes del agua que yo te doy, no tendrías sed jamás. A veces queremos beber tanto de la religión, tanto de lo que sabemos, tanto, hermanos, de los protocolos, que por mucho que nosotros hacemos, la sed no se sacia. Porque nos hemos olvidado que no es el objeto, que es Dios. Nos hemos olvidado que no es el arca, no es la liturgia, no es la religión, no es la enseñanza. Nos hemos olvidado, hermanos, cuando nos olvidamos que es Dios el que nos da la victoria. Y lo escuchó Dios y dijo sí. Dice, abandonó Dios Silo. Ellos entraron en batalla. ¿Sabes cuál fue el resultado? 4.000 muertos. Porque cuando Dios te abandona y decides librar tus propias batallas, lo único que te vas a encontrar es derrota tras derrota. ¿Sabes por qué a veces nos salen las cosas tan mal en la vida? Porque no queremos meter a Dios en nada de lo que hacemos. Invertimos un negocio y no queremos que Dios esté en el negocio. Y empezamos a hacer cosas que nosotros queramos. Bueno, pues vamos, que por una vez no pasa nada. Si total es para prosperar. Porque el que no provee para la casa es peor que un impío. Y Señor, no te metas en mi trabajo. Luego después del trabajo ya hablamos. Y no se mete Dios en el trabajo y empiezan las derrotas. Porque cuando no metieron a Dios en la batalla, fueron a batalla con los filisteos. Y como no metieron a Dios, 4.000 muertos. Porque cuando Dios no toma parte de nuestro matrimonio, nuestro hogar, nuestra crianza con los niños, nuestro trabajo, todos son derrotas. ¿Sabes cómo termina el capítulo 4 de Primera de Samuel? Que la nuera del sacerdote Elí tiene un hijo y dijeron, ¿qué ha pasado? Dice que se han llevado el arca y dice, llamadle Icabod. Y murió. ¿Sabes lo que significa Icabod? Sin gloria. Porque aquella mujer había sentido que Dios, si el arca estaba en manos de filisteos, por eso el Salmo lo dice. El Salmo explica, mira, en ningún momento robaron el arca, porque robar el arca es el equivalente a robar a Dios, y a Dios nadie le roba. Si tocaron el arca y murieron instantáneamente, no podían tocar el arca, es un objeto que no se podía tocar. ¿Por qué lo pudieron tocar los filisteos? Lo dice el Salmo. Entregó al cautiverio su poderío y su gloria a manos del enemigo. Permitió Dios que lo tocaran sin que murieran, que se lo lleven. A Dios nadie le roba. Y estando allí tuvieron que devolver el arca. Porque Dios se manifestó, porque Dios se defiende a sí mismo, porque creemos que le hacemos un favor a Dios sirviéndole, que el favor no lo hacemos a nosotros mismos, que Dios se defienda así solito. Que cuando se llevaron el arca hubo un momento que hicieron hasta ratones de oro, dice la Biblia.
Y dijeron que se vaya de aquí, no queremos el arca, y se lo llevaron, porque Dios se defiende así solo, porque Dios no tiene, escúchenme hermanos, esto es una palabra para gente muy madura. Te ama tanto Dios que te quiere toda la eternidad para Él, pero no te creas único. Porque cuando te creas que eres único, te dirá Dios como a Elías: todavía tengo a 7.000 que no han doblado sus rodillas delante de Baal. No te creas el único. Eugenio, que si no predicas los sábados, todas las noches, y no te esfuerzas, y no me buscas, y no buscas en la palabra, y no oras para ver qué quiere conquistando corazones, que si tú no lo haces, no hay problema, porque Dios tiene a 7.000 siervos esperando para hacerlo todos los sábados. Que no es que seamos únicos, que es que si yo no lo hago, nadie lo hace. Que no, hermanos. Y abandonó Dios. Y dio como resultado Icabod sin gloria. Hermanos, un evangelio sin Dios se llama Icabod. ¿Cuántas vidas tienen que llamar a su evangelio Icabod porque han perdido mucha gloria? ¿Para qué queremos un evangelio sin gloria? ¿Para qué queremos vivir un evangelio sin Dios? Me dirás, Eugenio, como que te estás contradiciendo. Sí, vivir el evangelio sin Dios. Hacer todo esto que estamos haciendo sin Dios. Y levantar las manos y adorar, pero sin Dios. Que nos ocurre como los atenienses. Tenían un montón de templos. En el templo tenían un montón de altares. Y por si acaso había uno vacío que decía: al Dios no conocido. Y dice Pablo: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis sin conocerle. Anda. Lo voy a volver a repetir. Le dice Pablo: al que vosotros adoráis sin conocerle. Porque se puede adorar sin conocer. Porque se puede levantar las manos y Eugenio, puedes predicar los sábados y no conoces a Dios. Te has leído 4 textos de la Biblia, has cogido algunos libros, pero Dios nos conoce. Termino, hermanos. Que Dios nos ayude a vivir un evangelio, pero con gloria. Ahí está el texto. Gracias, reverendo. Hoy está predicando conmigo mi reverendo. Porque pasando y mirando vuestros altares, mirando vuestro santuario, hallé también una inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis sin conocerle. Dios mío. Qué pena, hermanos, que nos acostumbremos tanto a vivir sin Dios, que nos ocurra lo que le ocurrió al pueblo. Se acerca a Samuel y le dice: Samuel, estamos hartos ya. Queremos ser un pueblo como todos. Danos un rey que nos juzgue. Y entonces Samuel se entristece y va a Dios: Señor, que me han pedido algo. No tengo ni cara, no sé ni cómo decírtelo, no encuentro las palabras correctas. Dios diría: dilo si ya les he escuchado. Que dice que les proporciones un rey, que es que los demás pueblos tienen y ellos no, y quieren un rey. Y dice Dios: ¿quieren un rey? No pasa nada. Y Samuel llorando, y le dice Dios: que no llores, Samuel, que no pasa nada, que a ti no te han desechado, que me han desechado a mí. Quieren un rey, pero como yo no soy como ellos, les voy a dar a Saúl. ¿Sabes qué era Saúl? Saúl no fue el peor rey. Saúl en ese momento era el mayor cualificado. Lo mejor que había en Israel se llamaba Saúl. Que luego se torció, eso es otra cosa. Pero el mejor de todos en Israel era Saúl. Y Dios le dijo: le voy a dar lo mejor. Pero eso sí, me encanta lo que le dice Dios. Primera de Samuel, capítulo 8, verso 18, y termino. Reverendo, ponlo ahí, vamos a leer los 2 textos. Primera de Samuel 8, 18. Mira lo que dice el verso 7. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te dijere, porque no te han desechado a ti,
sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Y el verso 18 dice: y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habéis elegido, y cita, mas Jehová no oirá aquel día. ¿Queréis un rey? Ahí lo tenéis. Pero cuando os pida tributos, cuando os mande a la guerra, cuando venga el sufrimiento, orar a vuestro rey. A veces, hermanos, convertimos nuestro evangelio, creamos un nuevo rey, un nuevo evangelio, pero cuando vienen las desgracias queremos acordarnos de Dios. Y dice Dios: aclama al rey que has creado. Venga, termino con esto ya, os lo prometo. Termino. Le dijeron a la hija de Billy Graham, Agne Graham, la habían invitado a una entrevista en televisión. Y sin que la hubieran avisado, para humillarla, la dijeron: Agne, hay una pregunta de los televidentes, y es que ya que crees en Dios y le predicas, ¿dónde estaba Dios cuando unos terroristas metieron sus aviones en las torres? Mira la desastre. El caos ha reinado en Estados Unidos. ¿Dónde estaba Dios?, están diciendo. ¿Qué respondes? Y Agne Graham bajó su mirada. Por unos momentos el diablo quería que había sido humillada, y si ella es humillada y en ese momento era la voz de Dios en toda la nación, Dios había sido humillado. Pero de pronto, como siendo iluminada por el Espíritu Santo, Agne Graham dijo: me habéis preguntado que dónde estaba Dios cuando atentaron. Antes de nada os voy a hablar algo. Creo que todo comenzó mucho antes de lo que pensáis. Cuando sacasteis la Biblia de las escuelas y quitasteis las oraciones, porque los niños antes de comenzar una escuela decían: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Cuando sacasteis la Biblia de las escuelas, de los institutos y universidades, creo que todo comenzó ahí. Cuando se levantó un médico y dijo: las niñas a partir de los 14 años son dueñas de su propio cuerpo y tienen por lo tanto derecho a abortar, y la nación dijo: nos parece correcto. Cuando aprobasteis una ley donde los hombres se podían casar con hombres, mujeres con mujeres, y podían incluso criar hijos, creo que la cosa seguía por ahí. El día que echasteis a Dios de las escuelas, el día que echasteis a Dios de los hogares, el día que echemos a Dios de la nación, Dios muy respetuoso dijo: no hay problema, yo me marcho. Y ahora que viene la desgracia, estáis diciendo que ¿dónde está Dios? Muy sencillo, hace mucho tiempo le echemos de la nación, no podía Dios estar aquí para protegernos. Hay tanta conducta, hermanos. Si Dios se aleja es porque nosotros lo obligamos a que se aleje por nuestra conducta. Pero queremos vivir de la manera que nosotros queramos, pero luego pretender que Dios esté ahí para protegernos. No, conquistando corazones, no funciona así. No permitas que Dios se aleje, porque no hay lamento más grande que este. Por esta causa lloran mis ojos, se ha alejado de mí el que consuela mi alma. Si Dios no está, no hay consuelo para tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego que tu palabra corra y sea glorificada. Y que allí donde haya sido sembrada produzca, Dios mío. Gracias esta noche tan especial que tú has preparado. Señor, mientras he predicado, gracias porque me has bendecido, me has sanado. Este culto ha sido, Señor, para mí como un apartado donde tú me has sanado esta noche. Gracias por tanta bendición. Gracias por mi hermano reverendo, por estar ahí ayudándome, Señor, para compartir tu palabra.
Gracias a mi hermano Nazario por esa excelencia en presidir. Gracias a mi hermano José, mi hermana Rebeca, por ser los adoradores que tú has escogido esta noche. Gracias por el tío Juan, Señor. Gracias por cada uno de Conquistando Corazones. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Adelante, tío Juan.